Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de martes que se presenta relativamente agradable. 12 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología que dice Inumet para las próximas horas. Y acá tenemos que la máxima de hoy, no se sorprenda, 22 grados va a ser. Hoy hay muchísima humedad, pero bueno, va a salir el sol, el cielo está algo nuboso, no se ven nieblas, no están con nieblas como ha estado las jornadas anteriores. Mañana sí, bueno, viene la lluvia, las precipitaciones, las temperaturas extremas 10 y 17 grados, esto es para el área metropolitana, para Montevideo, y el jueves 17 de julio 9 y 13 grados, las temperaturas extremas. Las lluvias parece que se alejan, pero el viento queda, según indica meteorología, así que bueno, es el pronóstico para las próximas horas. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunos tienen que ver con el lanzamiento del diálogo social para la seguridad social y la protección en los partidos de la oposición. Los principales partidos, Blanco, Colorado, Independiente, dijeron que no van a participar de este lanzamiento, se sienten subrepresentados en lo que tiene que ver con partidos políticos en esta convocatoria del Poder Ejecutivo, a diferencia de Cabildo Abierto. Estos detalles los vamos a dar más adelante, pero los opositores reclaman que con 8 lugares de 22 la participación de los partidos políticos es marginal. También vamos a estar hablando del presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, Jaime Saavedra, que finalmente se mantiene en el cargo tras haber presentado su renuncia, pero bueno, con un diálogo con el presidente de la República, Yamandu Orsi, se mantiene en el cargo. También vamos a dar detalles de esa conversación y de lo que implica que se mantenga. El Sindicato Único del Mar y Afines, bueno, sigue complicada esa situación. Le pidió al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, que el gobierno intervenga en el conflicto que reclaman que se reintegre a un tripulante de las embarcaciones que pescan en las aguas jurisdiccionales uruguayas. El sindicato sostiene que tiene que estar todas las garantías para embarcarse en barcos con bandera nacional, un conflicto que ya lleva algunos meses. UTE, si usted está pensando en comprar un electrodoméstico, bueno, UTE presentó el plan redondo con bonificación de hasta 2.500 pesos para quienes compren aire acondicionado, lavarropa, lavasecarropa, bueno, en fin, todos los detalles. Desde hoy los usuarios pueden registrar sus compras en la página web de UTE, esto es, que tengan algunas condiciones que están presentadas. Luego, sobre las 8:30 de la mañana, vamos a estar recibiendo a dos personas, un académico y un representante del PIT-CNT de la Comisión de Ambiente, Jorge Ramada, Mauricio Pasecchi, para hablar sobre este plan que relanzó el Ministerio de Ambiente, el plan Vale, para, reciclaje de envases de plástico. Bueno, ¿cuál es la mirada desde la sociedad civil y desde la academia respecto a este plan? Que, ha mantenido con bastante crítica. Vamos a estar hablando 8:30 de la mañana sobre este tema de la ley de envases y el plan Vale con estas dos personas, Ramada y Pasecchi. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para contactos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes que están programados. Gobernador Viana, entre asilo y 8 de octubre, hasta el 25 de julio, se impedirá la circulación por trabajos de saneamiento. José Osorio, entre 26 de marzo y Luis Lamas, el corte será hasta las 7:30 de la tarde por trabajos de hormigonado. Libertad, entre 21 de septiembre y Obligado, también hasta las 6 de la tarde no se va a poder circular. Y más acá en el centro, Ciudadela, entre Cerrito y Piedras, Ciudad Vieja, el corte estará hasta las 20 horas por trabajos de hormigonado que se van a extender hasta el 16 del 7. También decirles que está cortada la Rambla Baltasar Brun en el ingreso por el camión que ayer, cruzando esa zona, el ingreso a Montevideo, tuvo un desperfecto y se cayó parte del puente que sostenía el ingreso a la ciudad. Se está recomendando para quienes vienen, por ejemplo, por Ruta 1, desviarse e ingresar antes a Montevideo por Carlos María Ramírez.
Y bueno, comenzando el desarrollo informativo, no sé si decirle nuevo amague, pero bueno, el director del Instituto de Inclusión Social Adolescente, INISA, José Saavedra, finalmente se mantiene en el cargo tras, bueno, haber presentado nuevamente la renuncia por diferencias internas con el resto del directorio. Hubo una reunión ayer en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y Saavedra se queda en el cargo. Jaime Saavedra, presidente de INISA, llegó a Torre Ejecutiva, sede de la presidencia, minutos antes de la hora 12. El jerarca se reunió con el presidente de la República para definir su continuidad o no al frente de la institución. A la salida del encuentro no accedió a una nota con la prensa, pero alcanzó a decir que continúa en el cargo. Saavedra había presentado su renuncia semanas atrás por diferencias con el vicepresidente del instituto, Eugenio Acosta. En esa oportunidad, el presidente Orsi dijo que iba a hablar con Saavedra porque quería contar con él en su equipo. El mandatario no aceptó la dimisión y le pidió tiempo para resolver las discrepancias internas. Pasaron las semanas, las diferencias se mantuvieron y este lunes Saavedra se reunió con Orsi para insistir con su reclamo respecto al vicepresidente Acosta. Y el lanzamiento del diálogo social que se realizará mañana sufrió un nuevo revés porque los partidos de la oposición, los principales partidos de la oposición, decidieron que no van a participar. El directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que señala que propone un diálogo entre partidos políticos para generar políticas de Estado y rechaza que se genere un nuevo diálogo sobre seguridad social, tal cual está planteado por el gobierno, porque entiende que sería burlar la voluntad popular. Agradecemos la invitación del Gobierno Nacional, pero hemos tomado la decisión de no participar en esta instancia de diálogo propuesto en el formato que está propuesto. Nos parece que los partidos políticos, que son un eje vertical de la sociedad, deberían ser, y experiencias anteriores hay sobradas, en el gobierno de Mujica, en el gobierno de Tabaré Vázquez y en el gobierno de la calle Pou, de diálogo con los partidos políticos como decisores de la sociedad, con obviamente instancias con la sociedad civil, pero el diálogo político implica a los representantes de la sociedad, en la democracia representativa que son los partidos. Por ende, tener una subrepresentación o equivalencia con otra cantidad de instituciones, con el Poder Ejecutivo y otro tipo de organizaciones, y además en la proporción que se establece, no nos parece la forma adecuada de plantear un diálogo de estas características tan importantes. No compartimos generar instancias, además, de discusión sobre temas que no solo fue aprobado por el Parlamento, sino laudado por la ciudadanía en un plebiscito con el 61% de aprobación, que es la seguridad social, la reforma a la seguridad social. Rever ese tema para nosotros sería burlar la voluntad popular. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, aclaró que no hubo un acuerdo con los demás partidos de la coalición, pero sí intercambios sobre el tema. De la misma manera, el Partido Colorado también dijo que declinó participar del diálogo social sobre protección y seguridad social, que estará coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. No está de acuerdo el Partido Colorado con el formato elegido porque considera que da muy poca participación a los partidos políticos. Como nosotros, en oportunidad de que vino aquí la delegación del gobierno, les consultamos si había posibilidades de que los partidos políticos tuvieran mayor representación, y la respuesta fue que no, que ya estaba resuelto que esa iba a ser la participación que se les iba a dar. Estamos anunciando que no vamos a concurrir el próximo miércoles al lanzamiento de este diálogo y que en las actuales circunstancias, bajo este formato, no participaremos. Reiteramos que estamos absolutamente dispuestos a participar sobre un diálogo sobre todos los temas que se plantean, temas de la primera infancia, temas de cuidados, en la medida que los partidos políticos tengan el espacio y el lugar que se merecen por la representación y el voto ciudadano que tienen todos ellos. Naturalmente, si el tema es revisado por el propio gobierno, estamos desde ya dispuestos a analizarlo.
Inentendible, así calificó el senador Daniel Cayane la postura de los partidos Blanco y Colorado, porque lo escribió en su cuenta de X, que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, algunos con delegados ya designados por ellos mismos, hayan resuelto ni siquiera participar en el proceso de diálogo social por los cuidados de nuestros niños y nuestros adultos, es asombroso. Como decíamos también, el Partido Independiente anunció que no participará de la convocatoria, a diferencia de Cabildo Abierto, que sí va a participar del diálogo social convocado por el gobierno. Guido Manini Ríos dijo en su cuenta de X que es una oportunidad para plantear su visión de alguno de los problemas que más afectan a la gente, pero, agrega, no compromete apoyos futuros ni votos en el Parlamento. El Sindicato de Trabajadores de Conaprole se reunió en el Ministerio de Trabajo para abordar la preocupación ante el anuncio de cierre de la planta de la cooperativa en el departamento de Rivera. A este encuentro no concurrieron representantes del directorio de Conaprole, lo que, según el secretario general del sindicato, Luis Goichea, dijo que de no concretarse una instancia tripartita, en la próxima semana se van a agudizar las medidas. Nosotros nos afiliamos a lo que planteó el Ministerio, inclusive al inicio de la negociación en mayo, que era de hablar de un transitorio. Eso implicaba ni que una parte ni la otra aceptara las condiciones, o sea que ni hablar de cierre ni hablar de mantención. Un transitorio en meses, ¿no?, que habló inclusive de 10 meses, y ahí analizar, o sea que sacar arriba de la mesa el tema del cierre o no cierre. Nosotros en ese camino estamos contestes, lo que no estamos dispuestos a hablar de un cierre con fecha. Entonces, si se plantea este ámbito, si se genera este espacio y nosotros podemos demostrar a la empresa que hay acciones que permitan mejorar lo que es la rentabilidad actual que tiene la planta, porque la planta en el año 2023-2024, último ejercicio, tuvo $1 millón de ganancia. Conaprole lo que habla que en 2 o 3 años podría empezar a dar pérdida. Entonces creo que se puede parar esto, ese camino que dice la empresa, y generar espacio para revertir la situación, teniendo en cuenta que en Rivera es uno de los departamentos con mayor informalidad, que los propios diputados, el senador electo por Rivera, Tabaré Viera, y también los ediles han planteado su preocupación por el cierre de una planta industrial cuando ellos van en camino contrario a tratar de reforzar lo que tiene que ver la fuente de trabajo de calidad y el empleo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con las cámaras de la construcción y el Zunca, presentó una campaña de sensibilización de seguridad laboral. En Uruguay se registran al año 40.000 siniestros laborales y una muerte de trabajador cada 10 días. Nadie nos elige en los sectores empleadores, en las cámaras o en los sindicatos para que nosotros estemos organizando el lío, la marcha, la movilización, el conflicto. Nos eligen para que les defendamos los derechos. Y el primer derecho que todas y todos tenemos es el derecho a la vida y al trabajo. Se tiene que entender de una vez por todas que se necesita defender la vida, la salud, y que ninguno, ni el sindicato ni la empresa, quiere tener un siniestro en su lugar. A nadie le gusta llevar la solidaridad a la familia y a nadie le gusta tener una mancha allí como que está a la cabeza de los siniestros en modo laboral. Por tanto, es para todos nosotros un fuerte compromiso que lo hacemos, lo entendemos como una señal para el resto del mundo de trabajo, para la totalidad de la industria. En primer lugar, un reconocimiento a los actores sociales de la construcción, al Zunca y las cámaras empresariales, que desde hace unos meses, en marzo concretamente, cuando se dio en la construcción una situación de 2 accidentes mortales en 24 horas, convocamos en forma inmediata al sindicato y a las cámaras empresariales y tuvimos en aquel momento una respuesta clara, decisiva, en cuanto a encarar juntos el tema de poder bajar la accidentalidad y la accidentalidad mortal en la construcción y de alguna manera contribuir a una campaña de concientización a nivel general. En Uruguay se registran unos 40.000 accidentes laborales por año y muere un trabajador cada 10 días por este motivo, según cifras del Banco de Seguros. El costo de esta campaña lo asumen las cámaras de la construcción y el Zunca. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo anunció que, pese a las limitaciones presupuestales, se prevé la incorporación de 8 inspectores este año y otros 8 el año próximo. Tanto representantes del Sindicato de la Construcción como de la Cámara de la Construcción ven la necesidad de reducir drásticamente la accidentabilidad en el sector.
En un momento como este, donde volvió a crecer los niveles de siniestralidad, no solo en la industria de la construcción, hay que tomar no solo medidas como estas, sino en definitiva un conjunto de acciones que en definitiva pongan en el centro la vida del trabajador y la trabajadora, el hecho de poder volver sanos a sus casas todos los días y por lo tanto, bueno, no solo la campaña de sensibilización, sino todo lo que tiene que ver con la apertura de la negociación colectiva, también discutir ahí. El Zunca reitera la necesidad de más controles en los lugares de trabajo y de crear una fiscalía especializada en siniestros laborales. En tanto, Alejandro Rival, presidente de la Cámara de la Construcción, destacó la necesidad de concientizar en este tema y consideró inaceptable que haya habido 7 muertos ya en lo que va de este año. Esta es una campaña de sensibilización y concientización. ¿Por qué? Porque la lucha permanente contra los accidentes, en lo que va del año llevamos 7 accidentes mortales, eso es inadmisible. Todos los accidentes son evitables, de hecho ese es el eslogan de la campaña. Sensibilizarse es natural, ahora concientizarse requiere de una acción más fuerte y esta campaña va en esa dirección. Y justamente Ruibal fue consultado sobre el proyecto Arasatí, dijo no tener novedades porque bueno, él participa de la empresa SACEM que estaba a cargo de este proyecto. Afirmó que hay un diálogo abierto y también profesional con las autoridades de gobierno en busca de una mejor solución para el suministro de agua potable al país. Nosotros vamos a otros temas, seguimos con temas también sindicales, porque el Sindicato Único del Mar y Afines se reunió en Torre Ejecutiva y le solicitó al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la preocupación por la extensión del conflicto que mantiene el sector. El presidente del sindicato, Alexis Pintos, afirmó que los trabajadores reclaman la intervención del gobierno y dijo que tienen que estar las garantías mínimas para reanudar el trabajo en el sector de la pesca. Se volvió a plantear toda la situación, bueno, la preocupación por tantos días de este conflicto, y bueno, lo que vamos a esperar es una pronta respuesta en el día de mañana a los planteos del sindicato y bueno, y ver una pronta salida, reclamando la intervención directamente del gobierno para poder empezar a salir de este conflicto. Venimos con los mismos planteos de siempre, la cuestión de seguridad, bueno, de lo que es la vida a bordo, la situación de la pesca en general y bueno, lo que venimos atravesando todos los compañeros que estamos en este momento acá frente a Plaza Independencia. Nosotros entendemos que acá lo que tiene que estar son las garantías mínimas para que los trabajadores puedan salir a trabajar con seguridad y salud en su trabajo. Bueno, lo que los empresarios tienen que pensar y decir que, bueno, cuando hacen locao patronal para pedirle subsidios al gobierno y toman decisiones unilaterales, no piensan nunca en los trabajadores, ni en la flota, ni la industria. Así que por esa parte nos tiene tranquilo. Bueno, no hay ninguna cláusula de paz en el convenio colectivo que se esté violando. ¿Por qué? Porque esto que estamos reclamando no tiene que ver con este convenio colectivo, lo cual no quiere decir que no tengamos el derecho a reclamarlo. Tampoco en ninguna parte del convenio colectivo dice que nosotros tenemos que hacer la guardia de timón. Nosotros lo que tenemos que plantear también es que cumplan el convenio colectivo pagándole el aguinaldo a nuestros compañeros, las licencias finales y toda la plata retenida que tienen. Y el dirigente del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, destacó la importancia de la capacitación a delegados y delegadas que van a participar de la nueva ronda de Consejo de Salarios, porque dijo que de alguna manera va a permitir analizar aspectos positivos de los propuestos por el gobierno y también aspectos negativos para revertirlos. Una de las cosas que hemos señalado con respecto al alineamiento del Poder Ejecutivo para esta ronda de negociación colectiva es que las herramientas que plantea el gobierno no son adecuadas para el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, durante los 2 años que van a durar los convenios, las trabajadoras y los trabajadores pueden llegar a perder salario real con respecto a la inflación en el transcurso de los 2 años. Y esa es una experiencia que no es buena para la gente, no es buena para la sociedad, pero tampoco es buena para el gobierno que prometió una cosa y después eventualmente no la va a poder cumplir. Y el segundo elemento negativo importante que tienen los lineamientos es que pueden terminar los 2 años del convenio y no alcanzar el objetivo de mejorar el salario de los salarios sumergidos. ¿Por qué? Porque si la inflación es más alta de la prevista, el ingreso de salario real se vería mermado o inclusive extinto. En este contexto, Sommaruga defendió el planteo del PIT-CNT de aplicar un impuesto de 1% al 1% más rico de la población, con miras a reducir las desigualdades sociales, principalmente de las infancias.
tienen que ver con financiar la erradicación de la pobreza en las infancias con el apaciguamiento de la desigualdad creciente. Es decir, cada vez tenemos menos gente con más dinero y más gente en la pobreza. Entonces, este tributo al 1% más rico no va a ser más pobre ni le va a sacar derechos a nadie, pero sí va a resolver el problema de los derechos postergados de las infancias en nuestro país. Y hubo una reunión entre dirigentes del Sindicato Médico del Uruguay y también las autoridades de ACE por el anuncio de creación de nuevos puestos de trabajo, nuevos cargos en el organismo y también aumentos salariales. El Sindicato Médico recibió la información solicitada y las explicaciones de parte de las autoridades y fueron satisfactorias, según indicó el titular de la gremial médica, José Minarrieta, quien destacó que la reestructura del organismo es necesaria. Es correcto que se hayan dejado en suspenso algunas medidas de aumento salarial, que eran 14, de acuerdo a lo que nos refirieron. Todo esto fue fundamentado con información que nos llevamos de todo lo que es la reestructura de ACE, que más allá de que todavía no hemos logrado evaluarla, que lo vamos a hacer en nuestras reuniones en las próximas semanas, lo que no queda duda es que una reestructura de esta institución enorme es absolutamente necesaria para que pueda dar el mejor servicio, un servicio de calidad para los ciudadanos que la precisan. ¿Fueron satisfactorias las explicaciones que le dieron desde ACE? Sí, a ver, fueron satisfactorias, pero por supuesto nos llevamos insumos que debemos analizar, ¿no? Porque estas cosas no es bueno que se analicen a la carrera, al grito. Entendemos que el control que necesita y que debe realizar cualquier oposición, sea esta o la anterior, y cualquier gobierno que está dirigiendo una institución como esta, es necesaria, es, yo diría, imprescindible, pero tiene que estar basada en números, en datos, y hay que analizarlas con cuidado. A nosotros nos preocupa a veces que, digamos, sea campo de batalla para dirimir cuestiones que tienen que ver con lo político partidario y que no tiene nada que ver con la asistencia a la salud, sobre todo en lugares como este, como ACE, del cual depende la salud de tantos uruguayos y que tiene tantos debes y tantos objetivos por lograr. Entonces, repitiendo, sí nos parece razonable realizar una reestructura, creemos que la reestructura, por lo que nos fue dicho, está bien encaminada. La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios les solicitó una reunión a las autoridades de la Intendencia de Montevideo para plantearles la preocupación por algunos atrasos, sobre todo en empresas tercerizadas que tienen a cargo el mantenimiento de espacios verdes. En el caso concreto de la empresa BIMSA, los trabajadores aún no han cobrado el aguinaldo ni el mes de julio, lo que despertó la alarma del sindicato que pretende saber cómo seguirá esta situación. Riverón dijo que Fuesis solicitó una reunión con las nuevas autoridades de la Intendencia de Montevideo para plantear esta situación con el objetivo de saber cuál será el plan de aquí en más con estas empresas tercerizadas. Nosotros venimos con una situación compleja desde hace ya bastantes meses, ¿no? Podríamos decir cercano al año en realidad, sobre todo con empresas que prestan servicio a través de lo que viene a ser espacios públicos, vinculadas a lo que son las áreas verdes, mantenimiento de espacios verdes, de la poda, ese tipo de tareas puntuales en realidad. Hay una situación de atraso en los pagos formalmente de parte de la Intendencia. Y bueno, a partir de ahí, en realidad, en virtud muchas veces del tamaño de la empresa, es la posibilidad que tiene la empresa de hacerse cargo de esos atrasos. Y si no, empezar a darse complicaciones como la que se ha venido dando en esta empresa BIMSA, en realidad, donde la empresa pagó tarde el aguinaldo, está pagando tarde el salario del mes de junio para los compañeros, ya que hoy es lunes en realidad y el salario todavía no está cubierto. El compromiso al que llegamos el viernes con autoridades de la Intendencia fue que hoy van a estar liberándose algunos pagos y seguramente mañana los compañeros estén cobrando. Pero claro, en el medio de una situación donde nos dejan de rehenes a los trabajadores, en el sentido de decir, la empresa no es solvente, la Intendencia paga tarde, nosotros lo que entendemos ahí es, hay una relación comercial que tienen que tratar de resolver de alguna manera. Lo que no nos puede pasar es que nos queden 70 trabajadores, como está pasando hoy, rehenes de una situación en la cual en realidad nosotros cumplimos en tiempo y forma con ir a trabajar y no hay cumplimiento en tiempo y forma de que se paguen los salarios como corresponde.
La Cámara de Senadores votó una pensión graciable para Antonio Alzamendi, exfutbolista uruguayo y además campeón de América con la selección uruguaya. Desde la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales hicieron hincapié en la importancia de formar a los futbolistas para que tengan una salida laboral cuando se le termine la carrera de fútbol. Desde nuestro lugar, obviamente que el futbolista es un trabajador, que así nos tienen que ver, que mucha gente a veces no nos ve como un trabajador normal. Y sí, de nuestro lugar estamos poniendo mucha energía en lo que es la formación integral de esa persona que durante mucho tiempo va a jugar al fútbol, pero obviamente que no va a poder jugar por el resto de su vida y muchas veces un día para el otro nos quedamos sin una posibilidad. Entonces estamos trabajando mucho en lo que es a través de distintas capacitaciones, formación, la importancia de terminar el ciclo básico, el bachillerato, de hacer oficio, de la formación dual, que mientras jugamos nos vamos preparando y vamos pensando en qué voy a hacer el día de mañana. Desde ese lugar creo que muchos futbolistas lo están entendiendo, estamos generando conciencia de los referentes, los capitanes, los más grandes hacia los más chicos, para que, bueno, que por muchas dificultades a veces nos dedicamos solo al fútbol y nos quedamos con el proyecto de vida solo fútbol, y es ahí donde seguramente cuando esté próximo al retiro o me retiro, obviamente en esa etapa de transición, obviamente me voy a encontrar con mayores dificultades. Por otro lado, estamos en la conformación de un fondo de retiro que también en la etapa de transición también tengan un pago mensual durante un año de cierto monto de dinero que también ayude a esa persona, a ese futbolista a atravesar esa etapa de transición con este apoyo y la pueda transcurrir de una mejor manera. El ex basquetbolista y actual entrenador Marcelo Capalvo dice que es necesario que los jugadores tengan una jubilación digna y una ausencia además de reglamentación, dice en el pasado, que genera situaciones como el acceso a una pensión graciable similar a la que solicitó hace poco Alzamendi. En este sentido, Capalvo opinó que las y los deportistas que lo necesiten deberían acceder a una ayuda. Lo que creo que el problema es dónde se enmarca, ¿verdad? Porque la pensión graciable creo que dice algo de haber tenido una actividad relevante dentro del deporte o haber conseguido un logro para el país, pero también habla de una condición económica. O sea, ¿qué tiene que ver el logro deportivo con que tener dinero o no tenerlo o no disponerlo momentáneamente? Me parece que no, y tampoco me parece que esté bueno, porque lo he visto en la opinión pública, que si el jugador se gastó el dinero o no, cada cual. ¿Le andamos preguntando a cada jubilado qué hace con su dinero? Se está resarciendo de una forma de algo que en su momento no estaba legislado. Y estamos hablando de historias de vida, ¿no? Yo creo que estamos hablando de historia de vida, estamos hablando de personas que, a ver, si los aportes los vamos a leer únicamente desde el lado económico, o también hay una parte de aportes culturales, ¿verdad? Yo creo que cuando gana Uruguay estamos todos contentos, ¿no? Vende más carne, pasa más todo, ¿no? Cuando Uruguay... Yo creo que vi en mi vida dos momentos en la historia de este país donde el sentimiento de hermandad, una cuando mi padre me llevó al obelisco a la vuelta a la democracia, y el otro cuando Uruguay vino al Mundial de Sudáfrica. La gente se abrazaba con el que tenía al lado. Y no solo nos enseñó de ganar o perder, porque no ganamos. Nos enseñó a cómo se hacen las cosas, nos enseñó sobre el camino, la manera, dónde poner el esfuerzo, la importancia del colectivo, la manera. Y estuvimos orgullosos, entonces forma parte de la cultura. Ahora, yo creo que no es el hecho de pasar la gorra, ¿no? No es solidaridad, es derecho. Y seguimos hablando de deporte y de dinero, pero desde otro punto de vista, porque desde la Mutual de Futbolistas Profesionales consideran que el fútbol uruguayo tiene una oportunidad histórica de abrirse al proceso de licitación por los derechos de televisación. Para Diego Scotti, presidente de la Mutual, está claro que el fútbol uruguayo genera mucho dinero. Hay datos que están arriba de la mesa, que son objetivos, que son claros. Está un litigio que hubo entre DirecTV y la empresa de televisión, donde se blanquearon lo que paga la empresa de DirecTV por el 30% de abonados solo de cables, y ahí hablamos de 15 millones de dólares. Si hacemos una regla de 3, estamos arriba de 45, solo de cable.
Después están los balances de la empresa de televisión que rondan los 65 millones de dólares. Están estos informes que se han hecho, que eso obviamente que es algo que hemos exigido a la AUF, que obviamente que se encare de forma profesional este tema, que nunca, entiendo, se ha tratado así. Entonces creo que el tema es muy claro. Nuestro fútbol genera muchísimo dinero. Nosotros en el 2016 así lo trasladamos y lo manifestábamos y nos trataban como que éramos unos locos. Por suerte hoy la realidad nos da la razón y bueno, y tenemos esta oportunidad histórica de que se generen acuerdos que, repito, por los cuales le entren mayores dineros a los clubes, y a partir de ahí no tenemos dudas que hay ciertas dificultades que no vamos a estar viendo, que vamos a estar parados del escenario de mayores exigencias en muchos aspectos y van a estar los recursos para que tanto, no sé, ciertas exigencias a corto, mediano y largo plazo se puedan ir plasmando. En este segundo bloque de MB Noticias vamos a estar hablando de reciclaje de envases plásticos. Y para hablar de esto estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en el estudio de TV Ciudad a Jorge Ramada, quien es coordinador de la Comisión de Ambiente del PIT-CNT, y Marcelo Pacelli, quien es académico, investigador de la Universidad de la República, Mauricio Pacelli, hay que decirlo bien, de doctor en química, ¿no? Doctor en Ingeniería Química. Ingeniería Química. Gracias por estos minutos. Hace unos días vimos, en el marco de junio, mes del ambiente, este lanzamiento o relanzamiento, ¿no?, del Plan Vale de reciclaje de envases plásticos. Ustedes tienen una mirada crítica respecto a este plan. ¿Cuál sería la posición? A ver, Jorge. Brevemente, una parte histórica. En el año 2004 se aprobó una ley de envases que dejó de lado la obligatoriedad de la retornabilidad, y a partir de ahí se creó un plan de gestión de envases que luego de 15 años de funcionamiento llegó solo a 6 departamentos, no consiguió formalizar poco más de 200 clasificadores, a pesar de que era uno de los objetivos, y no recuperaba ni el 5% de los envases. Ese proceso culmina después con la aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos en 2019, que plantea un impuesto a los envases no retornables y embalajes, y con ese impuesto crear un fondo que permitiría fortalecer tanto el reciclaje como la inclusión laboral de los clasificadores. Ese impuesto no se aplicó y a raíz de eso aparece en escena el Plan Vale. A raíz de la formación de la ley, nosotros generamos un grupo con la universidad, con FUGBAN, para promover y ayudar a la implementación de la ley de residuos, que en realidad se ha hecho muy poco. Bien. Y con respecto al plan Vale que se lanzó hace un mes y poquito, ¿cuál es la mirada? ¿Puede llegar a combatir o atender este crecimiento del uso de plásticos que quedan como residuos? Bien. El Plan Vale es una estrategia basada en la responsabilidad extendida del productor, que es la misma lógica que traía el plan de gestión de envases del 2004 o del 2007, pero no llega a cerrar el ciclo del plástico en sí mismo, sino que se concentra en la etapa de separación de los materiales en origen a través de algunos incentivos hacia la ciudadanía. Es un plan que sustituye, es una propuesta de la Cámara de Industria que sustituye el cobro del IMESI, pero que entonces no logra la finalidad última, que es la reciclabilidad efectiva del material. Seguramente el Plan Vale permita reciclar la fracción más rentable de los residuos, pero no todos aquellos residuos que se van a seguir volcando al mercado y por no tener un valor, porque no hay una cadena de demanda de materiales, va a terminar siendo residuo efectivamente, y por más que nosotros lo separemos en nuestros hogares. Porque separar no es lo mismo que reciclar. A veces pensamos que cuando separamos estamos reciclando. Y no, cuando nosotros separamos estamos en la primera etapa. Eso sigue la clasificación del material y luego recién el reciclaje efectivo en la industria. Y eso no está garantizado, como tampoco está garantizada la integración de los clasificadores de residuos que históricamente han cumplido un rol fundamental en la recuperación de materiales. Alrededor de las 2/3 partes de los residuos que se separan en este país son a través de los clasificadores informales. Y los sistemas formales establecidos por el plan de envases apenas llegan a alcanzar el 20% de lo que se recupera, y que es solamente el 5% de lo que se pone en el mercado. O sea que el 95% de los materiales están siendo
enterrados o perdidos en el medio ambiente. Claro. Entonces está en una situación muy lejana a la ideal. ¿Qué sería lo ideal? Y también les pregunto, ¿cuáles son esos envases? Porque uno piensa siempre en las botellas de refresco, pero me imagino que debe ser mucho más. Sí, efectivamente, los envases son envases y embalajes. También el cartón, el papel, la cartulina, todos los materiales que se usan para poner productos en el mercado, tienen un valor en sí que no está siendo recuperado. Y son, digamos, materia de la Ley de Gestión Integral de Residuos, que no se está logrando implementar efectivamente. Y ahí, digamos, los clasificadores, digamos, juegan un papel fundamental, ¿sí? Pero se los debe integrar efectivamente. Y lo que tú decís, los envases de refresco son efectivamente un material que tiene un gran valor por su facilidad para reciclarse, y es lo que de alguna manera se apropia el Plan Vale, despojando ese material los clasificadores que históricamente se han valido de eso para sobrevivir. Claro. Entonces ahí es una preocupación muy importante que tenemos y reclamamos que se establezcan claramente cuáles van a ser las condiciones de integración de esos clasificadores y cómo se van a reciclar efectivamente el resto de los materiales. Porque si no estamos pensando que vamos hacia una mayor sostenibilidad, pero estamos solamente atendiendo lo que realmente es rentable para la industria. Claro, Ramada, yo también te quería preguntar, ¿cuál es el rol de las intendencias en todo esto, ¿no? Porque en este último caso que mencionaba, 6 intendencias quedaron adentro como de este programa, 13 quedaron afuera, en el caso de Montevideo, por ejemplo, está adentro, pero a veces da la sensación que ni como ciudadanía colaboramos con eso, pero también, ¿cuál es esa trazabilidad de efectivamente de hacerse esa clasificación para futuro reciclaje? Bueno, el rol de las intendencias es la gestión de residuos sobre todo, y en cuanto al manejo de los envases y eso, ha sido cada una ha actuado como ha podido. En las que se instalaron las plantas del plan de gestión de envases, por lo menos hay un grupo de clasificadores formalizado con un sueldo base, más lo que puedan sacar por las ventas. En el interior sacan muy poco, acá es un poco mejor. Y la Intendencia ha provisto acá, por ejemplo, los locales para los espacios, los terrenos para que se hagan las plantas, gestiona la llegada de camiones, aunque la impresión que tienen los compañeros es que muchas veces no llega buen material, no hay un trabajo previo en serio. Y bueno, el problema que nosotros tenemos es que el fondo que se iba a crear con la ley de residuos era para fortalecer el trabajo de las intendencias, además de generar un mayor número de puestos de trabajo y de dignificar el trabajo de los clasificadores, que para nosotros lo que más nos importa. Nosotros estamos del PICNT fundamentalmente para apoyar esa situación. Y hoy la situación de los clasificadores es muy mala. ¿Cuántos son los que hoy están, por ejemplo, en Montevideo, no sé si en todo el país, pero en Montevideo que están formalizados, regularizados con un sueldo? Sí, por la ley de envases 128. De un total de un universo de ¿cuántos? Estimamos 3.000 y no sé si no nos quedamos cortos. Pero es Montevideo solamente, ¿no? Todo el país. Después tenemos una pequeña cooperativa que recicla material voluminoso, que son 15 clasificadores. Y después está la situación de los que trabajan en lo que se llama planta 5 bis, en el vertedero Felipe Cardoso, que ahí trabajan en forma absolutamente salvaje, sin ningún tipo de apoyo material a lo que puedan rescatar, que depende de lo que le tiren, que la más de las veces lo que le tiran no sirve, o sirve poco, depende de los precios que le paguen. Los depósitos, que son los que manejan el negocio, bajan bruscamente los precios y ellos se quedan con un clavo de material reciclado. Es decir, eso es una situación bastante lamentable la que ocurre ahí en Felipe Cardoso, y ni que hablar de los vertederos del interior, ¿no? Y en el caso de Felipe Cardoso, pensando que estamos en el caso de Montevideo, ¿es la Intendencia la que tiene que hacer algo Sí, claro, con respecto a eso? ¿Qué puede hacer? Bueno, lo que la Intendencia podría hacer es, primero, precisa fondos y los fondos que se hubieran juntado con el fondo que se creaba la ley pudieran haber sido muy importantes. Precisa fondos para mejorar la infraestructura, a nuestro juicio, porque reclamamos que tengan un sueldo base, y bueno, y a partir de ahí generar condiciones más dignas de trabajo, poder trabajar con prensa, con cinta o con materiales, con maquinaria que les ayude a mejorar el valor de los residuos. Y más, a nuestro juicio debería promover la valorización de esos residuos, la generación por ejemplo, el plástico, que no se entregue simplemente enfardado, que se pique, que se lave, que haya extrusión, que se generen nuevos materiales que lo pueda utilizar la propia Intendencia. Porque si eso queda al precio del mercado, lo que decía Mauricio, es muy probable que buena parte se pierda.
no valga la pena reciclarlo. Claro, y con respecto, por ejemplo, a lo que ha anunciado el intendente Mario Vergara respecto a la división, al trabajo en cooperativas y tal, digo, de cada ciudadano, ¿iría por ese camino? ¿Ven con expectativa? ¿Ya han tomado contacto? No, todavía no hemos tenido contacto, recién asumió, es una cosa que queremos, pero bueno, hay que ver, son anuncios, pero ya insistimos, aquí lo que se precisa son fondos y quien debería aportar los fondos son quienes generan el problema y que históricamente han aportado muy poco. Es decir, acá se ponen, no sé, vos tenés mejor el número, creo, de cuántos miles, millones de... Bueno, por ejemplo, se estima que en Uruguay hay 2 millones de litros diarios de material envasado entre bebida, productos de limpieza, etcétera, sin contar los lácteos. 2 millones de litros diarios, eso calculen cuántos envases son. Y no se paga por esos envases. El impuesto que se debía haber puesto no se paga. Y ha aumentado además con la importación los sistemas estos de Amazon, Temu, esas cosas que mandan todo con embalajes, cartones, plásticos, todo eso va al mercado y va al medio ambiente y se pierde. Entonces, para eso hay que tener un plan integral que implica saber qué vamos a hacer con lo que rescatamos, pero además que los que generan el problema paguen, que es lo que corresponde. Cuando usted dice que generan el problema, y me gustaría hablar también de números, son que las transnacionales, las grandes empresas, ¿qué datos hay con respecto a eso? ¿Y qué experiencias hay en otros países, ¿no? Porque uno dice, bueno, separo, apilo, ¿qué pasa con eso? Bien interesante la pregunta que haces, Pilar. Porque la experiencia en otros países, por ejemplo, vayamos a Europa, que han avanzado muchísimo en esta temática, tienen tasas de separación cercanas al 60%, pero incluso ellos que han invertido muchísimo en investigación, en tecnología para valorizar ese material, gran parte de ese material lo están exportando a Asia, ¿sí? Y en Asia, bueno, ha tenido destinos diversos, pero gran parte se pierde en el ambiente y, bueno, hay evidencia, digamos, que gran parte del plástico que llega a los océanos viene de Asia, pero que originalmente ese plástico estuvo en Europa. Entonces, la clave en realidad viene por reducir el consumo, de haber una política de Estado que haga que el consumo de materiales plásticos se minimice y se trabaje con plásticos que sean fácilmente reciclables, y no con cualquier plástico. Entonces, la responsabilidad del Estado en la gestión de los residuos es central, porque en la gestión de residuos se cruzan los intereses económicos de las empresas, los problemas de salud de la población. No hemos hablado del microplástico que tú tienes en tu sangre y yo también tengo, y también el televidente tiene en su sangre, cuyas consecuencias todavía no se conocen. Y también las problemáticas sociales que están atrás de esto, porque los residuos es el recurso que tienen los que de alguna manera están siendo descartados por la sociedad, los que no encuentran una changa, no encuentran un empleo y se refugian, digamos, o rescatan para sobrevivir en los residuos. Entonces no podemos dejar en manos del mercado una temática tan compleja y que tiene tanto impacto en la sociedad y en cada uno de nosotros. Me quedé pensando en esta experiencia de la bolsa que cuando uno va a comprar te la cobran carísimo, por lo menos me parece a mí. Digo, ¿ha sido una solución? Desestima seguramente que agarres esa bolsa y que lleves la... Pero digo, ¿es una solución? ¿Ha sido...? Mitiga el problema, o sea, reduce la magnitud del problema, pero el problema sigue estando, porque incluso el plástico biodegradable no es un plástico que esté exento de problemas ambientales, porque también genera microplásticos el plástico biodegradable y se distribuye en el ambiente y genera también perjuicios, porque no termina siendo algo que se integre fácilmente en la naturaleza. Es compostable, pero en condiciones industriales muy particulares a las que raramente llega. También está impulsando, y con esto tenemos que cerrar, el Registro Nacional de Clasificadores para saber exactamente el número y cuáles son las necesidades. ¿Esto es así? Es así, en realidad lo planteó la ley, el Registro Nacional. No se hizo muy poco en el gobierno pasado, se dijo que habían registrado unos 1000, casi todo en el interior, en vertederos, en lugares donde el registro no fue prolijo por los datos que tenemos. Luego paró el número de golpe y es más, se limitó algo que se había conseguido, que el Sindicato de Clasificadores, Sucrus, tuviera acceso al registro, no solo para incluir compañeros, que ellos los ubican y acceden a ellos más fácil, sino para tener idea de quiénes estaban registrados y quiénes no. Eso se cortó, esperemos que se retome ahora. Hemos hablado con el Director Nacional de Empleo al respecto, para que sea un registro en serio y además sea una base de generación de nuevos puestos de trabajo para los clasificadores. Y no puestos de trabajo cualquiera, sino puestos de trabajo dignos, porque es lo que merece. Bien, muchos desafíos. Sin duda.
Muchísimas gracias a ambos por plantear esta temática y veremos ahora cómo sigue, estaremos atentos. Muchas gracias, Pilar. Bueno, nosotros, no, si me espera, lo escucho, me escucha la próxima noticia, ¿qué le parece? Porque el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, considera fundamental avanzar hacia la creación de un instituto de discapacidad. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, dijo que preocupa la integración en el ámbito educativo de las personas con discapacidades y neurodivergencias. Agregó que hay que tener un lugar donde denunciar situaciones que vulneren estos derechos. Creemos que es fundamental la idea de ir hacia un instituto de discapacidad centralizado y que todos los ministerios que tenemos que ver con esto coordinemos las acciones, que no solamente son de la salud y de lo social, o sea, Ministerio de Salud Pública y MIDES, sino también, por ejemplo, el tema de la vivienda, porque las personas con trastornos de este tipo van a desarrollarse, van a crecer, van a ser adultos y muchas veces sus familias de origen van a dejar de estar y tienen que tener, por ejemplo, una solución a su vivienda. Dentro de lo específicamente sanitario, lo que creemos que es clave es tratar de generar protocolos de acción para poder primero diagnosticar precozmente y luego generar un abordaje y un manejo integral dentro del sistema sanitario, disminuyendo y mitigando hasta hacer desaparecer el gran estigma social que muchas veces tienen estas patologías o estas condiciones, y también cada vez más incluir a las familias que son centrales, ¿verdad? Que somos centrales en el abordaje de estas problemáticas. El Ministerio de Salud Pública inició la campaña de vacunación contra el meningococo con una primera dosis para lactantes desde los 2 meses, a la que seguirá una segunda etapa que incluirá a niños y niñas de 1 año y adolescentes de 11 años. La inversión total destinada para este año, para esta vacunación, es de $10 millones. Que de ahora en adelante, cada lactante, al cumplir sus 2 meses, comienza con el esquema de vacunación anti-meningo B y va a recibir una vacuna a los 2 meses, a los 4 meses y a los 15 meses el refuerzo. Esa es la cobertura anti-meningo B. La inversión durante este año, considerando la corte que se empieza a incluir a partir de julio, son aproximadamente unos $2 millones y cuando la cobertura sea completa durante todo el año, son aproximadamente 10 millones. ¿La otra vacuna para qué poblaciones y a partir de cuándo se va a suministrar? También a partir de julio estamos esperando la llegada de esta vacuna, que es la conjugada, que cubre 5 cepas más del virus del meningococo, y esa va a estar destinada a niños que cumplen 1 año, es decir, 12 meses a partir de julio en adelante, y para adolescentes de 11 años. Ahí estamos logrando una cobertura para una población blanco, que son los niños de 1 año, y un efecto rebaño considerable vacunando adolescentes, que son un grupo poblacional portador en la vía respiratoria. Nosar recordó que con esta vacuna que se incorpora se previene una infección que tiene una alta letalidad de alrededor del 30%. El último reporte sobre esta enfermedad fue de 16 casos confirmados y 2 muertes de niños. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que llegó a un acuerdo con los países europeos para mandar armamento y equipos militares a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, festejó este lunes que ahora la Organización del Tratado del Atlántico Norte pague por su protección, destacando que antes su país protegía a otras naciones, pero nadie nos pagaba, nadie hacía nada por nosotros, nadie nos ayudaba, comenzó diciendo en conferencia de prensa en la Casa Blanca antes de referirse a la OTAN. Los 32 países miembros de la organización pactaron hace 2 semanas durante la cumbre que celebraron en La Haya el aumento del gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PBI de cada estado, una exigencia explícita del mandatario republicano, quien calificó el encuentro con el secretario de la OTAN, Mark Rutte, como una gran reunión e indicó que sentó las bases para su gran objetivo de que el resto de los integrantes de la alianza logren ese presupuesto. Mientras tanto, el enviado estadounidense para Ucrania, Kit Kellogg, inició este lunes conversaciones en Kiev sobre la seguridad de ese país y las sanciones contra Rusia, un día después de que Trump ratificara que proporcionará misiles Patriot para
repeler los ataques a gran escala que Rusia ha intensificado en las últimas semanas. Horas antes del encuentro en Kiev, Trump remarcó la ayuda a Washington a Ucrania porque, según dijo, les enviaremos misiles Patriot que necesitan desesperadamente porque el presidente ruso Putin ha sorprendido a mucha gente, pronuncia grandes discursos y luego bombardea en la misma noche. Sin embargo, hay un pequeño problema, no me gusta, declaró Trump a la prensa. Si bien el mandatario no especificó cuántos misiles enviaría a Ucrania, afirmó que la Unión Europea reembolsaría su costo y Alemania se ha ofrecido a pagar los sistemas, según una propuesta hecha pública por el canciller alemán Friedrich Merz. ¿Qué tiene que hacer a las 6 de la tarde de esta jornada? Bueno, una opción va a ser mirar TV Ciudad, porque a esa hora, a las 6 de la tarde, la selección celeste femenina tiene su segundo partido contra Argentina por el Grupo A de la Copa América de fútbol femenino en Ecuador. A segunda hora, esto es a las 9 de la noche, las locales de Ecuador van a enfrentar a Perú, que irán por su primera victoria. El encuentro clásico de las uruguayas se puede ver por la pantalla de TV Ciudad en la señal abierta 6.1. Así que, bueno, mucha suerte a las uruguayas que estarán compitiendo en Ecuador. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a la 1, a las 18:30 y nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen muy bien, buena jornada.